Entonces este es un termostato o un switch que trabaja con temperatura. Nuevamente con un nuevo video. Esta vez vamos a ver componentes que trabajan con la magnitud de temperatura. La temperatura va a ser la magnitud por la cual estos componentes electrónicos se van a activar. Por un lado tenemos al lado derecho el KSD01F que va a trabajar, se va a activar cuando llega a la temperatura de 45 grados. Normalmente viene abierto. Cuando llega a la temperatura de 45 grados, ahí es donde este componente se va a cerrar, va a activar para que el circuito se proteja. Por otro lado tenemos al LC77AY1 que va a trabajar con una temperatura de 77 grados. Este componente también es conocido como termofusible, pero en realidad no es un fusible, simplemente cuando llega a la temperatura de 77 grados este componente se abre. Normalmente viene cerrado y cuando retorna a la temperatura por debajo de 40 grados nuevamente este componente llega a recuperar su forma inicial, cerrándose y empezando a trabajar. Cuando yo me refiero a normalmente cerrado, en símbolo sería de esta forma. Y en letras se simboliza así, normalmente cerrado. Y cuando me refiero a normalmente abierto, tiene esta simbología. Normalmente abierto, la O de open en inglés. Ahora en lenguaje ladder sería de esta forma. Normalmente abierto. Esto se usa bastante en automatización. Y normalmente cerrado sería de esta forma. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? Esto quiere decir de que esto es un cable y no deja fluir la corriente. Y cuando está cerrado, acá fluye la corriente y podríamos decir de que el foco se enciende. Cerrado significa que el switch está activado, el foco se enciende. Abierto significa que el switch está abierto, no deja pasar la corriente, por lo tanto está apagado y la lámpara no se enciende. Ahora pasemos a la implementación. Cuando se trata de implementar físicamente en el circuito, este componente lleva una platina por el cual va a captar la temperatura. Entonces este componente tiene que ser atornillado en superficie de aluminio para que a través de ella pueda sensar la temperatura. Por otro lado tenemos a este componente, el cual va a también ser activado por medio de contacto. Acá tiene una lámina, una superficie en el cual sensa la temperatura. Este componente tiene ciertas características que lo hacen muy singular. Va a trabajar con el paso de la corriente. El paso de la corriente va a ocasionar que la temperatura aumente o disminuya. Normalmente está diseñado para trabajar de 150 a 200 miliamperios. Entonces funciona de dos maneras. Se activa tanto por el paso de la corriente en exceso y también sensa la temperatura del medio ambiente, del entorno. Este componente de la izquierda está diseñado para trabajar máximo hasta 28 voltios y un mínimo de 2 voltios. Ahora vamos a proceder a probar. Vamos a probar primero el LC7AY. Este componente normalmente viene cerrado. Vamos a probar acá la punta y acá miren, quiere decir que deja pasar la corriente. Le voy a proporcionar calor
para que el sensor se active. Y como pueden ver, se ha abierto, no deja pasar la corriente. Ahora, después de alcanzar los 77 grados, este switch térmico se abre. Ahora, al bajar nuevamente la temperatura, se cierra. Fíjense, ya se cerró. Entonces sube hasta 77 grados, se abre, y cuando baja se cierra. Por último, vamos a probar con el multímetro el KSD01F, que trabaja con 45 grados. El multímetro nos marca alta impedancia cuando las puntas están separadas, y acá vamos a ver que marca alta impedancia o abierto también, ¿no? Miren, está abierto. Cuando llega a la temperatura de 45 grados, aquí se cerraría. Entonces, este es un termostato o un switch que trabaja con temperatura, que cuando llegue a 45 grados se va a cerrar. En un próximo video también vamos a analizar y vamos a probar la termocupla, y también vamos a armar el circuito ya para hacer aplicaciones con estos dispositivos. En realidad son switch térmicos, también podríamos llamarlos termofusibles, como les había dicho. También termostato, son switch que trabajan con temperatura. Y el de acá, este sí es un sensor propiamente dicho, porque su rango de resistencia varía, ¿no?, con respecto a la temperatura. Esto lo vamos a ver en un próximo video.